Bienvenidos a Z Critica, el espacio donde el cine no solo se ve, sino que se analiza, se cuestiona y se entiende desde lo más profundo. Hoy vamos a hablar de una película que no es simplemente ciencia ficción, sino una experiencia visual y filosófica que te obliga a pensar mucho después de que termina. Blade Runner 2049. Una obra dirigida por Denis Villeneuve que no solo continúa un clásico del cine, sino que también lo reinventa con una mirada más moderna, más fría y al mismo tiempo más humana. Esta película nos lleva a un futuro donde la línea entre lo real y lo artificial ya no es clara. Donde los recuerdos pueden ser fabricados, la identidad puede ser programada y la emoción puede surgir incluso en seres que no nacieron biológicamente. Pero la gran pregunta que plantea es simple y poderosa. ¿Qué significa realmente ser humano? En este video vamos a analizar no solo la historia, sino también sus temas profundos, su narrativa visual, sus personajes y el impacto emocional que deja. Porque Blade Runner 2049 no es una película que se entiende solo con verla una vez, es una película que se siente, se interpreta y se debate. Así que quédate hasta el final, porque este análisis de Z Critica no es solo un review, es una inmersión completa en uno de los universos más fascinantes del cine de ciencia ficción moderno. Vamos a empezar. Blade Runner 2049 cierra su historia con un final deliberadamente contemplativo, emocional y abierto a la interpretación, donde convergen los temas centrales de identidad, memoria, humanidad y sacrificio. Para entenderlo bien, hay que recordar que la película continúa los eventos de Blade Runner y se sitúa en un mundo donde los replicantes, seres artificiales diseñados por humanos, han evolucionado hasta volverse casi indistinguibles de las personas. El protagonista, el oficial K, es un replicante que trabaja como Blade Runner, encargado de retirar a otros de su especie. Sin embargo, su vida cambia cuando descubre una pista que podría demostrar que los replicantes pueden reproducirse, algo que el sistema considera imposible y peligroso. El final de la película no es un giro único, sino la culminación de un proceso interno en K. Durante toda la historia, K cree que podría ser el hijo nacido de una replicante, lo que lo colocaría como un ser especial, único, casi elegido. Esta idea se alimenta a través de sus recuerdos, en particular uno relacionado con un caballo de madera que parece vincularlo con una infancia real. A medida que avanza la investigación, que empieza a construir una identidad basada en la posibilidad de ser humano en un sentido más profundo que el biológico, tener un origen, un pasado auténtico, una historia propia. Sin embargo, el desenlace desmonta esa esperanza de forma progresiva y dolorosa. El punto clave del final ocurre cuando K descubre la verdad. Él no es el hijo nacido de la replicante Rachel. En realidad, ese hijo es una niña, y esa niña es la doctora Anna Stellan, quien diseña recuerdos artificiales para replicantes. Este descubrimiento redefine todo lo que K creía sobre sí mismo. El recuerdo del caballo de madera, que parecía una prueba de su humanidad, resulta ser un recuerdo implantado. Es decir, no es suyo. En ese momento, K se enfrenta a una crisis existencial profunda. Si sus recuerdos no son reales y su origen no es especial, entonces su vida parece perder significado. Sin embargo, la película introduce aquí una idea crucial. El valor de la experiencia no depende de su origen. Aunque K descubre que no es el hijo milagroso, sus acciones a lo largo de la historia siguen teniendo un peso moral real. Él decide proteger la verdad, ayudar a Deckard y enfrentarse a fuerzas mucho más poderosas que él. Esta transformación es importante porque muestra que la identidad no está determinada únicamente por el origen, sino también por las decisiones. K deja de actuar como una herramienta del sistema y empieza a actuar como un individuo con agencia moral. El clímax físico del final ocurre cuando K se enfrenta a Lub, la replicante ejecutora de Nine de Owawes. Lub representa la obediencia absoluta y la falta de empatía, mientras que K, aunque es también un replicante, ha desarrollado una sensibilidad distinta. La confrontación entre ambos no es solo una pelea, sino un choque de filosofías. K logra derrotarla, aunque queda gravemente herido. Este momento es importante porque simboliza el triunfo de una forma de humanidad emergente, basada en la empatía y la elección, sobre una lógica de control y producción. Después de la pelea, K cumple su última misión, llevar a Beck Jacker a reunirse con su hija.
Aquí el relato se vuelve más introspectivo. K, sabiendo que va a morir, decide completar la tarea no por obligación, sino como un acto de voluntad propia. Lo que antes era un agente del sistema se convierte en alguien que elige su propio final. Esta transición es fundamental para entender el significado del desenlace. K no encuentra su humanidad en ser el elegido, sino en renunciar a esa fantasía y actuar con propósito consciente. En una de las secuencias más simbólicas del final, K deja a Descartes en camino hacia el encuentro con Honest Javan. Durante este proceso, el mundo exterior aparece cubierto de nieve, lo que refuerza la sensación de silencio, cierre y transición. K, herido mortalmente, se recuesta en los escalones y observa la nieve caer. Es un momento de calma inesperada, donde la violencia de la historia se disuelve en una especie de paz melancólica. En ese instante, K comprende que su vida, aunque artificial en su origen, ha tenido significado real a través de sus elecciones. Paralelamente, Descartes finalmente llega al lugar donde está su hija, Ana, quien vive aislada en una instalación protegida debido a su fragilidad física. Ella es la verdadera niña milagro nacida de la unión entre replicantes, algo que cambió la historia del mundo de la película. Sin embargo, su vida ha sido de aislamiento, protegida pero separada del mundo exterior. El encuentro entre Descartes y Ana no es físico en el sentido convencional, sino mediado por un cristal. Se miran, se reconocen y establecen una conexión emocional profunda sin necesidad de contacto directo. Este momento es clave porque redefine la idea de familia dentro de la historia. No se trata de una familia tradicional ni de una reconciliación física completa, sino de una aceptación mutua de existencia. Descartes, que ha vivido años en soledad y exilio, finalmente encuentra a su hija. Ana, que ha vivido en aislamiento, reconoce su origen. El cristal que los separa no es solo una barrera física, sino un símbolo de las limitaciones del mundo en el que viven. Incluso cuando la verdad se descubre, no siempre es posible borrar las consecuencias del pasado. Mientras tanto, la muerte de K ocurre de forma silenciosa. No hay dramatismo exagerado ni grandes palabras finales. Simplemente se apaga, como si su función en la historia hubiera sido completada. Este tipo de final es deliberado. La película evita convertir a K en un héroe clásico. En su lugar, lo presenta como alguien que encuentra sentido no en ser único, sino en ayudar a otros a reunirse y en aceptar su propia finitud. Su muerte bajo la nieve refuerza la idea de que su vida fue breve, pero significativa. El papel de Ona Stellan es también esencial para entender el cierre. Ella es la creadora de recuerdos que dan forma a la identidad de los replicantes. Esto introduce una paradoja filosófica. Si los recuerdos pueden ser fabricados, ¿qué define lo real? Ana, siendo la hija biológica de replicantes, vive creando experiencias que otros considerarán reales, aunque ella misma viva aislada de la realidad directa. Su existencia conecta todos los temas de la película: memoria, identidad y construcción de la verdad. El encuentro final entre Descartes y Ana no resuelve todos los conflictos, pero ofrece una forma de cierre emocional. Descartes no recupera el pasado ni puede borrar las pérdidas, pero sí obtiene una forma de continuidad a través de su hija. Ana, por su parte, no deja su aislamiento, pero reconoce su vínculo con el mundo exterior. La película sugiere que la conexión humana no siempre requiere presencia física completa, sino reconocimiento mutuo. En términos temáticos, el final de la película plantea que la humanidad no es una condición fija basada en el origen biológico, sino un proceso que se construye mediante decisiones, empatía y sacrificio. K, aunque no es humano biológicamente, actúa de forma profundamente humana en sus últimos actos. Descartes, aunque humano, ha vivido como un exiliado emocional. Ana, aunque humana, vive separada del mundo. Esta inversión de roles refuerza la idea de que la identidad es compleja y no puede reducirse a categorías simples. Finalmente, el cierre de Blade Runner 2049 no busca ofrecer una resolución completa, sino una reflexión abierta. El mundo sigue siendo frío, distópico y fragmentado, pero dentro de él existen momentos de conexión genuina. El sacrificio de K permite que otra relación se complete, y ese acto de entrega se convierte en el núcleo emocional de la historia.
La película termina no con una victoria épica, sino con una serie de pequeñas reconciliaciones que sugieren que incluso en un mundo artificial, la experiencia del significado puede ser real. La banda sonora de Blade Runner 2049 es uno de los elementos más importantes de la película, porque no solo acompaña la narrativa, sino que construye gran parte de su identidad emocional y atmosférica. En una obra donde la imagen ya es extremadamente poderosa, la música se convierte en un segundo lenguaje que amplifica la sensación de soledad, misterio y melancolía. El proceso musical de esta película también es interesante porque no fue completamente lineal. Comenzó con un compositor, pasó por una transición creativa importante y terminó siendo completado por otros dos músicos que reinterpretaron y expandieron el material original. El compositor inicialmente encargado del proyecto fue el islandés Jóhann Jóhannsson, conocido por su estilo minimalista, emocional y profundamente atmosférico. Jóhannsson ya había trabajado en películas como Sicario y The Theory of Everything, donde su música se caracterizaba por una mezcla de texturas electrónicas y orquestación contenida. Para la secuela de Blade Runner, su enfoque era muy coherente con el universo de la historia: sonidos oscuros, repetitivos, industriales y cargados de tensión emocional. Su intención era respetar el legado del compositor original de la saga, pero al mismo tiempo llevarlo hacia un territorio más moderno y abstracto. Sin embargo, durante el desarrollo de la película, el director Denis Villeneuve decidió cambiar la dirección musical del proyecto. La razón no fue necesariamente una falta de calidad en el trabajo de Jóhannsson, sino una decisión creativa relacionada con la evolución del tono final del film. Villeneuve sentía que la película necesitaba una conexión más directa con el sonido clásico del universo Blade Runner original, que había sido definido por el uso icónico de sintetizadores. Por esta razón, el proyecto musical fue reestructurado y se incorporaron nuevos compositores para completar la banda sonora. En ese momento entraron dos figuras fundamentales: el compositor alemán Hans Zimmer y el compositor británico Benjamin Wallfisch. Ambos ya habían colaborado en otros proyectos de cine, pero aquí enfrentaron un reto particular. No solo debían crear música nueva, sino también integrarse con el trabajo previo de Jóhannsson sin perder coherencia estilística. Además, tenían que respetar el legado del compositor original de la primera película, Vangelis, cuya música es considerada una obra maestra del cine de ciencia ficción. El enfoque de Zimmer y Wallfisch fue más agresivo, expansivo y directamente emocional en comparación con el estilo más introspectivo de Jóhannsson. Utilizaron sintetizadores analógicos, sonidos digitales distorsionados y capas orquestales densas para construir una atmósfera sonora que se siente tanto futurista como decadente. Su objetivo no era solo acompañar la imagen, sino generar una experiencia sensorial inmersiva que hiciera sentir al espectador dentro de un mundo frío, vasto y tecnológico. Uno de los elementos más importantes de la banda sonora es el uso del sintetizador como instrumento principal. Este recurso conecta directamente con la tradición de la primera película, donde Vangelis creó un sonido que definió para siempre la estética sonora del cyberpunk. En la secuela, Zimmer y Wallfisch no intentan copiar ese estilo, sino reinterpretarlo desde una perspectiva más moderna y más intensa. Los sintetizadores aquí no son solo melodías, sino también texturas ambientales que funcionan como arquitectura sonora del mundo. La música de la película también se caracteriza por su uso del silencio. Aunque pueda parecer contradictorio hablar de música en el silencio, en realidad el diseño sonoro de la película juega constantemente con la ausencia del sonido como elemento dramático. Hay escenas en las que la música se retira por completo para permitir que el vacío emocional del entorno se sienta con mayor intensidad. Este contraste entre sonido y silencio es clave para entender la experiencia emocional de la película. En muchos momentos, la banda sonora utiliza drums largos y sostenidos, es decir, sonidos continuos que no cambian de forma abrupta, sino que evolucionan lentamente. Este tipo de composición crea una sensación de tiempo detenido, lo que refuerza la idea de un mundo en decadencia o estancado. La música no avanza de manera tradicional como en una partitura clásica, sino que se extiende como una atmósfera que envuelve al espectador. Otro aspecto importante es la percusión. En lugar de utilizar ritmos convencionales, Zimmer y Wallfisch emplean golpes metálicos, sonidos industriales y pulsos electrónicos que parecen máquinas funcionando.
Esto refuerza la idea de un mundo dominado por la tecnología, donde incluso la música parece estar construida a partir de engranajes y sistemas artificiales. La percusión no guía emocionalmente como en otros filmes, sino que genera tensión y ansiedad. La relación entre la música y el personaje de K es especialmente significativa. Su tema musical es relativamente minimalista y melancólico, reflejando su naturaleza introspectiva y su búsqueda de identidad. A medida que el personaje evoluciona, la música también cambia, se vuelve más intensa, más fragmentada y más emocional. Esto demuestra cómo la banda sonora no solo acompaña la acción, sino que también narra el desarrollo psicológico del protagonista. Por otro lado, el personaje de Nye and the Wawas tiene una música completamente distinta, fría, artificial y casi religiosa en su tono. En sus escenas, la música utiliza coros distorsionados y sonidos que evocan una especie de espiritualidad tecnológica. Esto crea una sensación inquietante de poder absoluto, como si la tecnología hubiera reemplazado cualquier forma de espiritualidad humana tradicional. La influencia de Vangelis es evidente en toda la obra, aunque reinterpretada. En la película original, la música tenía un carácter más melódico, casi romántico en algunos momentos, a pesar del entorno oscuro. En la secuela, ese romanticismo se transforma en melancolía pura. Zimmer y Bajfisch mantienen la idea de que la música debe evocar emociones profundas, pero eliminan cualquier sensación de esperanza clara, sustituyéndola por ambigüedad emocional. Uno de los logros más importantes de la banda sonora es su capacidad para integrarse con el diseño visual de la película. Los paisajes urbanos, las luces neón, la lluvia constante y la arquitectura gigantesca parecen estar sincronizados con la música. En muchos momentos, es difícil separar lo que es sonido ambiental de lo que es música compuesta, porque ambos elementos están fusionados. Esto crea una experiencia audiovisual inmersiva donde el espectador no solo observa el mundo, sino que lo siente físicamente. El proceso de colaboración entre los compositores también es relevante. Aunque Johansson no terminó la banda sonora final, parte de su enfoque conceptual influyó en la estructura inicial del proyecto. Zimmer y Bajfisch no ignoraron ese material, sino que lo reinterpretaron y lo integraron en el resultado final. Esto convierte la banda sonora en una obra colectiva, donde diferentes visiones artísticas se superponen. Un aspecto técnico importante es el uso de frecuencias bajas y subgraves. Estos sonidos no siempre son percibidos conscientemente como música, pero generan una sensación física en el espectador. Es una forma de sonido que no solo se escucha, sino que se siente en el cuerpo. Esto es especialmente efectivo en escenas de tensión o exploración del entorno, donde el sonido contribuye a la inmersión total. La música también juega un papel importante en la construcción del misterio narrativo. En lugar de explicar emociones de forma directa, muchas veces la banda sonora sugiere estados psicológicos ambiguos. Esto permite que el espectador interprete las escenas de manera más abierta, sin una guía emocional excesivamente explícita. La música funciona como un espacio de interpretación, no como una instrucción emocional cerrada. En términos generales, la banda sonora de Blade Runner 2049 es una evolución del lenguaje sonoro del universo Blade Runner. Mientras la primera película estableció una estética musical icónica basada en sintetizadores melódicos y atmósferas oníricas, la secuela lleva ese concepto hacia una dirección más oscura, industrial y emocionalmente contenida. El resultado es una experiencia sonora que no solo acompaña la historia, sino que la amplifica y la transforma en algo casi sensorial. Finalmente, lo más importante de esta banda sonora no es solo su calidad técnica o su diseño sonoro, sino su capacidad para transmitir la esencia de la película, un mundo donde lo humano y lo artificial se mezclan, donde la identidad es incierta y donde la emoción surge incluso en los entornos más fríos. La música no ofrece respuestas, sino sensaciones, y en ese sentido se convierte en uno de los elementos más poderosos de toda la obra cinematográfica. La película Blade Runner 2049 es el resultado de una combinación muy particular entre la visión de su director y el legado de sus creadores originales. Para entender quién está detrás de la obra, hay que analizar tanto al director de esta secuela como a los escritores que construyeron su historia, además de la influencia inevitable del universo narrativo que viene de la película original Blade Runner.
No se trata solo de una película dirigida por una sola persona, sino de un proyecto cinematográfico donde convergen varias capas de autoría. El director principal de la película es el cineasta canadiense Denis Villeneuve. Villeneuve es conocido por su estilo visual profundamente atmosférico, su enfoque lento y contemplativo de la narrativa, y su interés por explorar temas filosóficos como la identidad, la memoria y la percepción del tiempo. Antes de esta película, ya había dirigido obras como Bravo y Sicario, donde se puede ver claramente su preferencia por historias que no dependen únicamente de la acción, sino de la construcción de tensión emocional y psicológica. En Blade Runner 2049, Villeneuve encontró un proyecto que encajaba perfectamente con su estilo, ya que el universo de Blade Runner está construido precisamente sobre preguntas existenciales y mundos visualmente densos. Villeneuve no solo dirigió la película, sino que también tuvo un papel crucial en la definición del tono general. Su enfoque fue respetar el legado de la película original sin intentar imitarla de forma superficial. En lugar de copiar el estilo de Ridley Scott, decidió expandirlo, hacerlo más silencioso, más lento y más introspectivo. Su visión era crear una experiencia cinematográfica que se sintiera casi como una meditación visual sobre lo que significa ser humano en un mundo dominado por la tecnología. El guión de la película fue escrito por el guionista estadounidense Hampton Fancher junto con Michael Green. Hampton Fancher tiene una importancia especial porque también fue uno de los guionistas de la película original de 1982. Esto significa que existe una continuidad creativa directa entre ambas obras a través de su participación. Fancher regresó décadas después para ayudar a expandir la historia del universo que él mismo había contribuido a crear, lo que le dio al proyecto una sensación de continuidad histórica muy fuerte. Michael Green, por otro lado, aportó una sensibilidad más contemporánea al guión. Su experiencia en proyectos de gran escala y narrativas complejas ayudó a estructurar la historia de forma más accesible para el público moderno. La colaboración entre Fancher y Green fue importante porque equilibró dos enfoques distintos, uno más clásico y filosófico y otro más narrativo y estructurado. Juntos construyeron una historia que no solo continúa la original, sino que también intenta responder algunas de sus preguntas abiertas. La historia de la película se sitúa 30 años después de los eventos de la película original, en un mundo donde los replicantes han evolucionado y son utilizados de manera más controlada. El personaje principal, el oficial K, es un replicante que trabaja como agente de la policía encargada de repirar a otros replicantes antiguos. Este punto de partida ya refleja la intención de los guionistas: explorar la idea de un sistema que crea vida artificial y luego intenta controlarla cuando ésta comienza a desarrollar autonomía. Villeneuve trabajó muy de cerca con los guionistas para asegurar que el tono del guión se alineara con su visión visual. El resultado es una película donde los diálogos son mínimos y cada escena está cargada de significado visual. Esto no es casualidad, sino una decisión consciente del director, que cree que el cine debe comunicar tanto a través de la imagen como del lenguaje hablado. Por eso, muchas partes del guión están construidas para permitir largos silencios y escenas contemplativas. Uno de los aspectos más importantes del trabajo de Villeneuve es su capacidad para construir mundos creíbles a través de la estética. En esta película, el mundo es frío, industrial y casi deshumanizado. La dirección de arte, la iluminación y la composición visual están cuidadosamente diseñadas para reforzar la sensación de aislamiento. Villeneuve no solo dirige actores, sino también espacios, luces y atmósferas, convirtiendo cada plano en una pieza cuidadosamente construida. El guión también explora temas filosóficos profundos que son característicos de ambos escritores. Hampton Fancher siempre ha estado interesado en la idea de la identidad artificial y la memoria como construcción. Michael Green añade capas narrativas que permiten que estos temas se desarrollen a través de una investigación casi detectivesca. El resultado es una historia que funciona tanto como thriller como reflexión filosófica. Uno de los elementos centrales del guión es la pregunta sobre si los recuerdos definen la identidad. Este tema ya estaba presente en la película original, pero aquí se expande significativamente. El personaje de K cree que podría ser el hijo de dos replicantes, lo que lo llevaría a ser una figura única en el universo de la historia.
Esta idea impulsa gran parte de la narrativa y permite explorar la necesidad humana de encontrar significado en el origen. Villeneuve interpreta este guión de manera que el espectador nunca tenga respuestas completamente claras hasta el final. Su dirección enfatiza la ambigüedad, evitando explicaciones excesivas. Esto es importante porque mantiene la tensión emocional y filosófica de la historia. El director confía en que el público puede interpretar los símbolos y las pistas sin necesidad de una exposición constante. El trabajo conjunto entre director y guionistas también se refleja en la estructura narrativa. La película no sigue un ritmo tradicional de acción constante, sino una progresión lenta y acumulativa. Cada revelación está diseñada para cambiar la percepción del espectador sobre la historia anterior. Esto crea una experiencia en la que la narrativa se reconstruye constantemente a medida que avanza. Villeneuve también tuvo la responsabilidad de trabajar dentro de un universo ya establecido. La película original de 1982, dirigida por Ridley Scott, estableció un estilo visual y temático muy influyente. Scott también participó como productor ejecutivo en la secuela, lo que añadió otra capa de supervisión creativa. Esto significa que Villeneuve no tenía libertad absoluta, sino que debía equilibrar su visión con el legado del creador original. A pesar de estas limitaciones, Villeneuve logró imprimir su propio estilo en la película. Su uso del silencio, la duración de los planos y la construcción de atmósferas lentas es claramente diferente al ritmo más noir y más clásico de la película original. Sin embargo, ambas obras comparten una preocupación común: la naturaleza de lo humano en un mundo artificial. El guión también introduce nuevos personajes y amplía el universo narrativo. Neander Wowes, por ejemplo, representa una evolución del tipo de antagonista corporativo presente en la primera película. Su visión de la creación de vida artificial es más radical y casi mesiánica, lo que añade una dimensión más filosófica al conflicto. Este tipo de personaje refleja la intención de los guionistas de actualizar los temas del original para un contexto contemporáneo. Villeneuve dirige estos elementos con una atención extrema al detalle. Cada escena está diseñada para transmitir información no solo a través del diálogo, sino también a través del entorno. Las ciudades, los edificios y los paisajes desolados funcionan como extensiones del estado emocional de los personajes. Esto es una característica constante en su estilo como director. En términos de colaboración, esta película es un ejemplo de cómo múltiples autores pueden trabajar juntos en un mismo universo sin perder coherencia. Villeneuve aporta la visión visual y emocional, Fincher aporta la continuidad histórica y filosófica, y Green aporta estructura narrativa moderna. El resultado es una obra que no pertenece a una sola persona, sino a una convergencia de talentos. Finalmente, el trabajo del director y los guionistas en Blade Runner 2049 demuestra cómo el cine contemporáneo puede funcionar como una forma de diálogo entre generaciones creativas. No es solo una secuela, sino una reinterpretación de ideas que ya existían, adaptadas a un nuevo contexto artístico y tecnológico. La película existe gracias a la interacción entre la visión de Villeneuve y la escritura de Fincher y Green, enmarcada dentro del legado establecido por Ridley Scott, creando así una obra que es tanto continuidad como reinvención. Blade Runner 2049 es una película que divide opiniones incluso entre los amantes del cine de ciencia ficción, porque no es una obra convencional ni busca complacer a todos los públicos. Su ritmo lento, su enfoque filosófico y su estética extremadamente cuidada la convierten en una experiencia muy particular. Por eso, sus puntos positivos y negativos no se pueden analizar de forma superficial. Hay que entender qué tipo de película es y qué intenta lograr. Es una obra que prioriza la atmósfera y la reflexión por encima de la acción constante, y eso ya define tanto sus virtudes como sus limitaciones. Uno de los mayores puntos positivos de la película es su apartado visual. La dirección de arte, la fotografía y la construcción del mundo son simplemente extraordinarias. Cada plano está diseñado con un nivel de detalle impresionante, creando un futuro distópico que se siente real, sólido y coherente. Las ciudades gigantescas, los paisajes desolados y los interiores minimalistas generan una sensación constante de aislamiento y melancolía.
Este mundo no solo sirve como fondo, sino que actúa como un personaje más dentro de la historia, influyendo directamente en el estado emocional del espectador. Otro punto fuerte es la dirección de Denis Villeneuve. Su estilo es muy particular. Utiliza planos largos, silencios intencionados y una narrativa pausada que permite que cada escena respire. En esta película, esa dirección funciona especialmente bien porque refuerza la sensación de soledad y reflexión que define al universo de Blade Runner. Villeneuve no tiene prisa por contar la historia. Al contrario, quiere que el espectador se sumerja completamente en el ambiente. La actuación del protagonista, interpretado por Ryan Gosling, también es un gran punto positivo. Su personaje, conocido como K, es introspectivo, silencioso y emocionalmente contenido, lo que encaja perfectamente con el tono de la película. Gosling logra transmitir mucho con muy pocas palabras, utilizando gestos sutiles y miradas para expresar el conflicto interno del personaje. Su interpretación refuerza la idea de un ser artificial que comienza a desarrollar una conciencia propia. El guión, escrito por Hampton Fancher y Michael Green, es otro punto fuerte. La historia no se limita a ser una continuación del original, sino que amplía el universo y profundiza en temas filosóficos como la identidad, la memoria y la naturaleza de la humanidad. El guión está construido como una investigación, donde cada descubrimiento cambia la percepción del protagonista y del espectador. Esto hace que la narrativa sea envolvente y progresiva. La banda sonora, creada por Hans Zimmer y Benjamin Wallfisch, también es un elemento destacable. La música no solo acompaña las escenas, sino que construye la atmósfera emocional de la película. Los sonidos electrónicos, los drones oscuros y los tonos industriales refuerzan la sensación de un mundo frío y deshumanizado. La música está tan integrada en la experiencia visual que muchas escenas pierden impacto si se separan de ella. Otro punto positivo importante es la profundidad temática. La película plantea preguntas sobre qué significa ser humano en un mundo donde la vida artificial puede sentir, sufrir y desarrollar identidad. Esta reflexión filosófica es uno de los elementos que más valor le da a la obra, porque no ofrece respuestas simples. En lugar de eso, invita al espectador a pensar y reinterpretar lo que ha visto. Sin embargo, la película también tiene puntos negativos que no se pueden ignorar. Uno de los más mencionados es su ritmo extremadamente lento. Para muchos espectadores, la película puede sentirse demasiado larga o incluso pesada en algunos momentos. Las escenas se extienden sin acción directa, lo que puede generar desconexión en quienes esperan una película de ciencia ficción más dinámica o llena de acontecimientos. Otro punto negativo es que la película depende en gran medida del conocimiento previo del universo de Blade Runner. Aunque se puede ver de forma independiente, muchas referencias, conceptos y elementos narrativos tienen más impacto si se conoce la película original de 1982. Esto puede hacer que algunos espectadores se sientan perdidos o menos conectados emocionalmente con la historia. También se puede criticar que algunos personajes secundarios no están completamente desarrollados. Aunque el mundo es muy rico, ciertos personajes aparecen más como piezas funcionales de la trama que como individuos completamente explorados. Esto es especialmente evidente en algunos antagonistas y figuras corporativas, que funcionan más como símbolos que como personajes profundos. Otro aspecto que puede considerarse negativo es que la película prioriza la estética sobre la claridad narrativa en ciertos momentos. Hay escenas visualmente impresionantes, pero que no siempre aportan información directa a la historia, lo que puede generar confusión en algunos espectadores. Esta ambigüedad es intencional, pero no siempre es bien recibida por todos. Además, el tono general de la película es muy sombrío y melancólico. Aunque esto es un punto fuerte para quienes disfrutan del cine reflexivo, también puede ser agotador emocionalmente para otros. La falta de momentos de alivio o humor hace que la experiencia sea constante y densa, lo que limita su accesibilidad para un público más amplio. Otro punto discutible es la duración. Con más de 2 horas y media, la película requiere paciencia y atención constante. Aunque esta duración permite desarrollar su mundo de forma detallada, también puede hacer que algunos tramos se sientan innecesariamente prolongados. Sin embargo,
Es importante entender que muchos de estos puntos negativos no son errores, sino decisiones artísticas deliberadas. Villeneuve no busca hacer una película comercial tradicional, sino una experiencia cinematográfica inmersiva y reflexiva. Por eso, lo que para algunos es una debilidad, para otros es precisamente la fuerza de la obra. En términos de equilibrio general, Blade Runner 2049 es una película que destaca más por su ambición y profundidad que por su accesibilidad. Es una obra que recompensa la paciencia y la atención, pero que también exige mucho del espectador. No está diseñada para ser consumida de forma ligera, sino para ser interpretada, discutida y reexaminada. En conclusión, los puntos positivos de la película incluyen su impresionante apartado visual, la dirección magistral de Villeneuve, las actuaciones contenidas pero poderosas, la banda sonora envolvente y su profunda carga filosófica. Por otro lado, sus puntos negativos están relacionados principalmente con su ritmo lento, su complejidad narrativa, la falta de desarrollo de algunos personajes secundarios y su tono extremadamente denso. La película Blade Runner 2049 tuvo un recorrido comercial y de distribución en medios domésticos que resulta interesante porque contrasta bastante con su enorme ambición artística. Es una obra que fue aclamada por la crítica en muchos aspectos, pero que no logró traducir ese prestigio en un éxito de taquilla proporcional a su presupuesto. Su rendimiento en cines y su posterior vida en formatos domésticos muestran cómo el cine de gran escala puede tener resultados económicos muy distintos a su impacto cultural. Para entender su desempeño en taquilla, primero hay que considerar el contexto en el que se estrenó. La película llegó a los cines en 2017 como secuela de una obra de culto de 1982, la original Blade Runner. Esto significa que, aunque tenía una base de fans muy sólida, no era una franquicia de consumo masivo al nivel de otras sagas de ciencia ficción o superhéroes. Además, su propuesta visual y narrativa no estaba diseñada para un público amplio, sino para espectadores dispuestos a una experiencia más lenta y reflexiva. En su estreno, la película tuvo un presupuesto muy elevado que rondaba los estándares de grandes producciones de Hollywood. Este presupuesto se justificaba por la complicidad de sus efectos visuales, la construcción de mundos futuristas detallados y el nivel de producción general. Sin embargo, a pesar de esa inversión, la recaudación global no alcanzó las expectativas de los estudios. En su primer fin de semana en Estados Unidos, la película debutó con cifras por debajo de lo esperado para una producción de ese tamaño. Uno de los factores clave que afectó su rendimiento fue su duración y ritmo. Con más de 2 horas y media de metraje, la película tenía menos proyecciones diarias en salas de cine en comparación con películas más cortas. Esto, combinado con su tono serio y su falta de elementos comerciales tradicionales como humor ligero o acción constante, limitó su atractivo para el público general. Aunque recibió excelentes críticas, el boca a boca no fue suficiente para sostener un crecimiento fuerte en taquilla. A nivel internacional, la película tuvo un rendimiento algo mejor, especialmente en mercados donde el cine de ciencia ficción visualmente complejo tiene una audiencia más consolidada. Sin embargo, incluso con la suma de los ingresos globales, la película no logró cubrir completamente su alto costo de producción y marketing en el corto plazo. Esto llevó a debates en la industria sobre la viabilidad de proyectos de gran presupuesto que priorizan la visión artística sobre la accesibilidad comercial. A pesar de esto, es importante destacar que el desempeño en taquilla no refleja necesariamente el valor o la influencia de la película. Con el tiempo, Blade Runner 2049 ha sido reevaluada como una obra de culto moderno, especialmente apreciada por su estética, su dirección y su profundidad temática. Este tipo de reconocimiento tardío es común en películas que no encajan en los moldes comerciales tradicionales. Después de su paso por los cines, la película tuvo una vida importante en el mercado de medios domésticos. El lanzamiento en formatos como Blu-ray, DVD y plataformas digitales permitió que el público redescubriera la película en un entorno más controlado y adecuado para su estilo visual. Muchas personas que no habían visto la película en cines optaron por experimentarla en casa, donde su ritmo lento y su diseño visual pueden apreciarse con más atención. La edición en Blu-ray fue especialmente destacada por la calidad de imagen y sonido. La cinematografía de la película, con su uso de luces neón,
sombras profundas y paisajes detallados, se beneficia enormemente de la alta definición. En casa, los espectadores pueden pausar, analizar y revisar escenas complejas, lo que mejora la comprensión de la narrativa. Este formato ayudó a consolidar la reputación visual de la película como una de las más impresionantes de su década. En cuanto a los contenidos adicionales del lanzamiento doméstico, se incluyeron materiales detrás de cámaras, entrevistas con el equipo creativo y documentales sobre la producción. Estos contenidos mostraban el enorme esfuerzo técnico y artístico detrás de la película, desde el diseño de producción hasta la creación de efectos visuales. Esto ayudó a que muchos espectadores entendieran mejor la magnitud del proyecto y el nivel de detalle involucrado en su realización. La disponibilidad en plataformas digitales también contribuyó a su longevidad. Con el tiempo, la película se convirtió en una opción recurrente para quienes buscan ciencia ficción más reflexiva. A diferencia de otros estrenos que dependen exclusivamente del impacto inicial en taquilla, esta película encontró una segunda vida en el streaming y el consumo doméstico, donde su ritmo pausado es menos problemático que en una sala de cine. Otro aspecto importante del mercado doméstico es que permitió una reevaluación crítica. Muchos espectadores que inicialmente la encontraron lenta o compleja cambiaron su percepción al verla más de una vez. Esto es especialmente relevante en una película que depende tanto de detalles visuales y simbólicos. La repetición de visionados ayudó a que el público apreciara mejor su estructura narrativa y su profundidad filosófica. El contraste entre su rendimiento en taquilla y su recepción posterior también refleja una tendencia más amplia en el cine contemporáneo. No todas las películas están diseñadas para ser éxitos inmediatos. Algunas obras, como esta, están pensadas para tener una vida larga, construyendo su reputación con el tiempo. En ese sentido, la película se ha convertido en un ejemplo de cómo el valor cultural puede crecer incluso cuando el éxito comercial inicial es limitado. Desde el punto de vista industrial, el caso de esta película generó discusiones sobre el futuro de las grandes producciones de ciencia ficción. Algunos analistas consideraron que su bajo rendimiento comercial podría desalentar proyectos similares, mientras que otros argumentaron que su impacto artístico justifica su existencia independientemente de la taquilla. Esta tensión entre arte y comercio es una de las claves para entender su lugar en la industria cinematográfica. También es importante mencionar que el prestigio del director Denis Villeneuve ayudó a mantener el interés en la película a largo plazo. Su reputación como cineasta visualmente innovador hizo que muchos espectadores regresaran a la obra con una mirada más apreciativa. Además, su posterior trabajo en otras grandes producciones reforzó el interés por revisar su filmografía anterior. En términos de legado comercial, la película no puede considerarse un fracaso absoluto, pero sí un caso complejo. No cumplió completamente las expectativas de taquilla iniciales, pero logró establecer una presencia duradera en el mercado doméstico y en la cultura cinematográfica. Su influencia se percibe más en la discusión crítica y en la apreciación estética que en cifras inmediatas de recaudación. Finalmente, el recorrido de Blade Runner 2049 demuestra que el éxito de una película no siempre se mide únicamente en dinero. Su desempeño en cines fue moderado en comparación con su presupuesto, pero su vida posterior en formatos domésticos, su reconocimiento crítico y su estatus de obra de culto muestran una trayectoria mucho más compleja. Es una película que encontró su verdadero valor no en el momento del estreno, sino con el paso del tiempo, cuando el público pudo redescubrirla sin las presiones del estreno comercial. La película Blade Runner 2049 es considerada una de las obras más importantes del cine moderno en cuanto a efectos visuales, VFX y uso de CGI, no porque dependa completamente de ellos, sino porque logra un equilibrio muy cuidadoso entre efectos digitales, efectos prácticos y cinematografía tradicional. A diferencia de muchas producciones contemporáneas que saturan la pantalla con imágenes generadas por computadora, esta película busca que el espectador no perciba la tecnología como algo artificial, sino como una extensión natural del mundo que está viendo. Uno de los grandes objetivos del equipo de VFX fue construir un futuro que se sintiera real, físico y habitable. Para lograr esto, el director Denis Villeneuve insistió en que los efectos digitales nunca debían dominar la imagen, sino integrarse de forma invisible.
Esto significa que muchas de las escenas que parecen completamente digitales en realidad están construidas con una mezcla de escenarios reales, maquetas físicas y extensiones digitales cuidadosamente diseñadas. El diseño visual del mundo se apoya en la idea de un futuro decadente, donde la tecnología ha avanzado pero la naturaleza humana y el entorno físico están en deterioro. Los artistas de VFX trabajaron para crear ciudades gigantescas, cielos contaminados y paisajes industriales que transmitieran sensación de peso y textura. Cada elemento digital fue diseñado para parecer que tiene una historia detrás, como si hubiera estado en ese mundo durante décadas. Uno de los aspectos más impresionantes del CGI es la creación de entornos urbanos completamente extensos, especialmente las vistas panorámicas de la ciudad. Estas no son simples imágenes generadas por computadora, sino composiciones complejas que combinan miniaturas, fotografía real y capas digitales. El objetivo era evitar el aspecto limpio del CGI moderno y reemplazarlo por una estética más sucia, con imperfecciones, niebla, polvo y lluvia constante. El uso de iluminación también juega un papel fundamental en los efectos visuales. En lugar de utilizar iluminación artificial excesivamente brillante, la película se basa en fuentes de luz prácticas dentro de la escena, como neons, pantallas y luces ambientales. Esto ayuda a integrar mejor los elementos CGI, ya que los hace reaccionar de forma coherente con el entorno físico. La luz no solo ilumina la escena, sino que también define el estado emocional de cada momento. Otro elemento clave del trabajo de VFX es la representación de la lluvia, la niebla y las partículas en el aire. Estos elementos ambientales son extremadamente importantes porque ayudan a ocultar transiciones entre lo real y lo digital. La lluvia constante en la película no es solo un elemento estético, sino también una herramienta técnica que suaviza la mezcla entre diferentes capas visuales. Sin estas partículas atmosféricas, muchos planos revelarían su naturaleza digital. El personaje de Hoy, la inteligencia artificial que acompaña al protagonista K, es uno de los ejemplos más interesantes del uso de CGI en la película. Hoy no es completamente física en muchas escenas, lo que obliga a los artistas a crear una presencia digital que interactúa con el mundo real. Esto se logra mediante superposiciones visuales, transparencias, reflejos y efectos de luz que hacen que el personaje parezca existente pero intangible. Es un uso del CGI que no busca espectacularidad, sino emoción. Otro logro técnico importante es la recreación de personajes digitales que aparecen en la película original, especialmente cuando se utilizan técnicas de rejuvenecimiento o reconstrucción digital. Estos efectos requieren un trabajo extremadamente detallado de modelado facial, captura de movimiento y simulación de piel. El objetivo no es solo que el personaje se vea real, sino que conserve la esencia emocional del actor original. El equipo de VFX también utilizó extensamente técnicas de matte painting digital, una forma de arte que consiste en crear fondos detallados que amplían escenarios reales. Estos fondos permiten que los sets físicos se sientan mucho más grandes de lo que realmente son. Por ejemplo, interiores relativamente pequeños se transforman en espacios enormes gracias a extensiones digitales que añaden profundidad y escala. Uno de los aspectos más importantes del CGI en la película es su filosofía, la invisibilidad. El mejor efecto visual es aquel que el espectador no nota. Por eso, gran parte del trabajo consiste en hacer que lo digital parezca físico. Esto se logra ajustando texturas, imperfecciones, reflejos y movimientos para que todo responda a las leyes del mundo real. El resultado es una imagen que no parece computadora, sino cine tradicional elevado. El diseño de las máquinas y tecnología dentro de la película también es un ejemplo de integración entre efectos prácticos y digitales. Muchos de los dispositivos, vehículos y estructuras fueron construidos físicamente en sets y luego ampliados o modificados con CGI. Esto permite que los actores interactúen con objetos reales, lo que mejora la naturalidad de sus interpretaciones y reduce la sensación de artificialidad. El uso de CGI en las escenas de acción es relativamente contenido en comparación con otras películas de ciencia ficción modernas. En lugar de depender de explosiones digitales masivas, la película prefiere coreografías más íntimas y físicas, donde el CGI solo complementa o extiende lo que ocurre en el set. Esto hace que las escenas de acción se sientan más pesadas, más reales y menos videojuego.
La paleta de colores también es un elemento clave del trabajo visual. Los tonos fríos, los contrastes fuertes y las luces neón están cuidadosamente diseñados para crear una estética coherente. El CGI no rompe esta paleta, sino que la respeta y la amplifica. Cada elemento digital es ajustado para encajar dentro de esta identidad visual muy específica. Un aspecto técnico fascinante es la simulación de materiales. Superficies como metal, vidrio, agua y piel fueron recreadas digitalmente con un nivel de detalle extremadamente alto. Esto es crucial porque cualquier inconsistencia en estos materiales haría que el espectador percibiera el efecto como falso. Por eso, el trabajo de shading y renderizado es tan importante como el modelado en sí. El entorno sonoro también está estrechamente relacionado con los efectos visuales, aunque no es parte directa del CGI. Sin embargo, la sincronización entre sonido y imagen ayuda a reforzar la ilusión de realidad. Los efectos visuales no funcionan de forma aislada, sino como parte de una experiencia sensorial completa donde todo está integrado. Otro punto importante es la escala. La película juega constantemente con la idea de pequeños personajes dentro de mundos gigantescos. El CGI se utiliza para exagerar esta sensación de insignificancia humana frente a estructuras colosales. Esto refuerza los temas centrales de la historia, como la identidad y la soledad en un mundo dominado por la tecnología. El trabajo de postproducción también fue extremadamente complejo. Cada plano de la película pasa por múltiples etapas de refinamiento digital, desde corrección de color hasta composición final. Esto significa que incluso escenas aparentemente simples contienen capas invisibles de trabajo digital que ajustan detalles mínimos para lograr coherencia visual. A pesar de la gran cantidad de CGI utilizado, la película se esfuerza constantemente por mantener una sensación orgánica. Esto se logra mezclando elementos reales con digitales de forma tan cuidadosa que el espectador no puede distinguirlos fácilmente. Este enfoque híbrido es una de las razones por las que la película se considera una referencia en la industria. En conclusión, los efectos visuales y el CGI de Blade Runner 2049 no buscan llamar la atención por sí mismos, sino construir un mundo creíble, coherente y emocionalmente impactante. El verdadero logro de la película no es la cantidad de tecnología utilizada, sino la forma en que esa tecnología se oculta detrás de la narrativa visual. Es un ejemplo de cómo los efectos digitales, cuando se usan con intención artística clara, pueden servir al cine en lugar de dominarlo, creando una experiencia inmersiva donde lo real y lo artificial se mezclan sin fronteras visibles. Blade Runner 2049 es una de esas películas que no se pueden evaluar solo con la lógica de me entretuvo o no me entretuvo, porque no está diseñada como un producto de entretenimiento rápido. Es una obra de ciencia ficción filosófica que busca provocar reflexión, incomodidad emocional y una experiencia visual inmersiva. Por eso, cuando se hace una reseña o review de esta película, es importante analizarla desde varios ángulos: su historia, su ritmo, su estética, su profundidad temática y, sobre todo, el tipo de espectador al que está dirigida. La película continúa el universo creado por la obra original Blade Runner, pero lo hace con una identidad propia muy marcada. No es simplemente una secuela que repite la fórmula anterior, sino una expansión más introspectiva y moderna del mismo mundo. Desde los primeros minutos, queda claro que no es una película convencional de acción o aventura, sino una experiencia lenta, contemplativa y cargada de simbolismo. Uno de los aspectos más importantes que se debe mencionar en cualquier review es su ritmo narrativo. La película avanza de manera pausada, con escenas largas, silencios significativos y una construcción progresiva de la historia. Esto puede ser un punto positivo o negativo dependiendo del espectador. Para quienes disfrutan del cine reflexivo, este ritmo permite absorber cada detalle visual y emocional. Pero para quienes buscan acción constante o una narrativa más rápida, puede sentirse lenta o incluso pesada. El director Denis Villeneuve construye la película con una intención muy clara: hacer que el espectador se sienta dentro de un mundo frío, distante y emocionalmente fragmentado. Su estilo visual es extremadamente detallado, con planos largos y composiciones cuidadosamente diseñadas. Esto hace que la película sea visualmente impresionante, pero también exige paciencia y atención. El protagonista,
interpretado por Ryan Gosling, aporta una actuación muy contenida y silenciosa. Su personaje, conocido como K, no es un héroe tradicional, sino un ser artificial que comienza a cuestionar su propia identidad. Esta interpretación funciona muy bien dentro del tono de la película, porque refuerza la idea de una humanidad emocional que no depende del origen biológico, sino de las decisiones y sentimientos. Uno de los puntos más fuertes de la película es su apartado visual. La cinematografía es considerada una de las mejores del cine moderno. Cada escena está diseñada como una pintura, con luces, sombras y colores que transmiten emociones específicas. Las ciudades gigantes, los paisajes desolados y los interiores minimalistas crean un mundo coherente y profundamente inmersivo. Este nivel de detalle visual es uno de los principales motivos por los que la película es tan valorada. La música y el diseño sonoro también juegan un papel fundamental en la experiencia. Los compositores Hans Zimmer y Benjamin Wallfisch crean una atmósfera sonora que refuerza la sensación de soledad, tensión y misterio. El sonido no solo acompaña la imagen, sino que la amplifica emocionalmente, haciendo que el espectador se sienta dentro del mundo de la película. En cuanto a la historia, la película gira en torno a temas como la identidad, la memoria y la definición de lo humano. El guión, escrito por Hampton Fancher y Michael Green, plantea preguntas profundas sin ofrecer respuestas fáciles. Esto es importante en una review, porque significa que la película no busca ser completamente clara o directa, sino abierta a interpretación. Uno de los puntos más interesantes es cómo la película juega con la idea de recuerdos artificiales. El protagonista cree que su vida tiene un significado especial, pero a medida que avanza la historia, descubre que muchas de sus creencias pueden no ser reales. Este conflicto interno es el núcleo emocional de la película y lo que la hace más que una simple historia de ciencia ficción. El elenco de Blade Runner 2049 es uno de los elementos más importantes para entender por qué la película funciona tan bien a nivel emocional y narrativo. Aunque la película es conocida principalmente por su estética y su dirección, las interpretaciones del reparto son las que le dan vida a ese mundo frío y futurista. Cada actor aporta una dimensión distinta a la historia, construyendo personajes que no son solo funcionales para la trama, sino también simbólicos dentro de los temas de identidad, memoria y humanidad. El protagonista principal es interpretado por Ryan Gosling, quien da vida al oficial K, un replicante que trabaja como Blade Runner. Su actuación es deliberadamente contenida, con muy pocas expresiones exageradas y un uso mínimo del diálogo. Esto no es una limitación, sino una decisión artística que encaja perfectamente con el personaje. K es un ser artificial diseñado para obedecer, y Gosling transmite esa falta de espontaneidad inicial de manera muy convincente. Sin embargo, a medida que avanza la historia, el actor muestra sutilmente cómo el personaje empieza a desarrollar dudas, emociones y un sentido de identidad propio. Uno de los aspectos más interesantes de la actuación de Gosling es su capacidad para comunicar emociones complejas con pequeños gestos. Miradas, pausas y movimientos corporales sustituyen a largos monólogos. En una película donde el silencio es tan importante como el diálogo, su interpretación encaja perfectamente con la dirección de Denis Villeneuve. Gosling no interpreta a un héroe tradicional, sino a un personaje que está aprendiendo qué significa ser humano en un mundo donde incluso la humanidad puede ser artificial. El personaje de Rick Deckard es interpretado por Harrison Ford, quien retoma uno de los papeles más icónicos de su carrera. Deckard es un personaje marcado por el aislamiento, el cansancio emocional y el misterio sobre su propia identidad. Ford interpreta a un hombre que ha vivido décadas en soledad, escondido del mundo y de su pasado. Su actuación es más ruda y emocionalmente cargada que la de Gosling, lo que crea un contraste interesante entre ambos personajes. El trabajo de Harrison Ford en esta película es especialmente significativo porque no intenta repetir exactamente la versión del personaje de la película original, sino mostrar una evolución. Su Deckard es más vulnerable, más humano en su fragilidad y al mismo tiempo más resignado. Hay una mezcla de dureza y dolor que se refleja en su lenguaje corporal y en la forma en que interactúa con el entorno. Su presencia en la película también funciona como puente emocional entre la historia original y la nueva generación de personajes. Otro papel fundamental es el de Niander Wawes,
interpretado por Jared Leto. Wallace es un empresario visionario y casi mesiánico que controla la producción de replicantes en este nuevo mundo. Su actuación es deliberadamente extraña, lenta y calculada. Leto interpreta al personaje como alguien que no pertenece completamente al mundo humano, lo que refuerza la idea de que Wallace está obsesionado con la creación de vida artificial. El trabajo de Jared Leto destaca por su intensidad controlada. Su personaje no necesita grandes explosiones emocionales, sino una presencia inquietante que transmite poder y desapego. Wallace habla de creación y control como si fueran conceptos divinos, lo que añade una dimensión casi religiosa a su interpretación. Aunque su tiempo en pantalla no es tan extenso como el de otros personajes, su impacto es significativo debido a la fuerza de su presencia. El personaje de Lub, interpretado por Sylvia Hawks, es uno de los antagonistas más importantes de la película. Lub es una replicante que trabaja directamente para Wallace, y su interpretación es fría, eficiente y emocionalmente contenida. Hawks construye un personaje que combina violencia con una extraña forma de lealtad absoluta. Su actuación es física y directa, especialmente en las escenas de acción, donde muestra una presencia dominante y peligrosa. Lo interesante del trabajo de Sylvia Hawks es cómo logra transmitir complicidad emocional dentro de un personaje aparentemente implacable. Aunque Luke parece carecer de empatía, hay momentos en los que su expresión sugiere una lucha interna entre obediencia y deseo de reconocimiento. Esto añade profundidad al personaje más allá de su función como antagonista. El personaje de Joy, interpretado por Ana de Armas, introduce una dimensión completamente diferente en la película. Joy es una inteligencia artificial diseñada para acompañar emocionalmente a K, y su interpretación es suave, cálida y emocionalmente envolvente. Ana de Armas logra dar vida a un personaje que no tiene cuerpo físico constante, lo que representa un desafío interpretativo muy particular. El trabajo de Ana de Armas se basa en la voz, la expresión facial y la sincronización emocional con el protagonista. Joy es un personaje que depende completamente de la interacción con K, lo que significa que su actuación está construida en relación constante con Gosling. Esto crea una dinámica emocional compleja, donde la relación entre ambos personajes plantea preguntas sobre la autenticidad del amor y las emociones artificiales. El elenco secundario también contribuye significativamente a la construcción del mundo. Aunque no todos los personajes tienen el mismo nivel de desarrollo, sus interpretaciones ayudan a dar coherencia al universo de la película. Cada actor, incluso en papeles pequeños, aporta a la sensación de un mundo vivo y estructurado. La dirección de actores por parte de Denis Villeneuve es un elemento clave para entender el trabajo del elenco. Villeneuve no busca actuaciones exageradas o teatrales, sino interpretaciones contenidas, naturales y coherentes con el tono de la película. Esto hace que el trabajo de los actores sea más sutil, pero también más exigente, ya que deben transmitir emociones complejas con recursos mínimos. Uno de los logros más importantes del elenco es la forma en que todos los personajes contribuyen al tema central de la película, la identidad. Cada actor interpreta a un personaje que, de una forma u otra, está cuestionando qué significa ser humano. K busca su identidad, Deckard enfrenta su pasado, Wallace busca crear vida, Luke busca propósito dentro de su obediencia, y Joy representa una forma de amor artificial. Esta estructura hace que el elenco funcione como un sistema temático interconectado. También es importante destacar cómo el trabajo actoral se integra con el estilo visual de la película. En un mundo donde la estética es fría, industrial y a menudo deshumanizada, las interpretaciones actúan como el principal elemento emocional. Sin el trabajo del elenco, la película podría sentirse distante o vacía, pero gracias a sus actuaciones, el mundo adquiere peso emocional. En conjunto, el reparto de Blade Runner 2049 logra un equilibrio entre contención y profundidad emocional. No se trata de actuaciones explosivas o dramáticas en el sentido tradicional, sino de interpretaciones cuidadosamente calibradas para un mundo donde las emociones son sutiles, reprimidas o artificiales. Cada actor contribuye a construir una experiencia cinematográfica que no solo se ve, sino que se siente a través de la atmósfera y la interacción humana dentro de un universo artificial. Finalmente, el elenco funciona como el corazón invisible de la película.
Aunque el mundo visual y la dirección son impresionantes, son los actores quienes hacen que el espectador conecte emocionalmente con la historia. Gracias a ellos, la película no es solo un ejercicio de estilo visual, sino una exploración profunda de lo que significa existir, recordar y sentir en un mundo donde incluso la humanidad puede ser creada artificialmente. Blade Runner 2049 es una continuación del universo iniciado en Blade Runner, y su historia se desarrolla 30 años después de los eventos de la primera película. El mundo que presenta es aún más sombrío, industrial y deshumanizado, donde la tecnología ha avanzado, pero la sociedad se ha vuelto más fragmentada. En este contexto, los replicantes, seres artificiales creados por ingeniería genética, siguen siendo utilizados como herramientas, aunque ahora algunos modelos más recientes han sido diseñados para obedecer sin cuestionar. La historia comienza con el oficial K, interpretado por Ryan Gosling, un replicante que trabaja como Blade Runner para la policía de Los Ángeles. Su función es retirar a los replicantes antiguos que aún están activos. K vive una vida solitaria y controlada, acompañado únicamente por Joy, una inteligencia artificial interpretada por Ana de Armas, que actúa como su compañera emocional. Desde el inicio, se muestra que K no tiene recuerdos completamente confiables, ya que sus memorias han sido implantadas para estabilizar su comportamiento. Durante una de sus misiones, K descubre un secreto enterrado que cambia completamente el equilibrio del mundo, los restos de un replicante femenino que murió al dar a luz a un bebé. Este hallazgo es considerado imposible, ya que los replicantes anteriores no tenían la capacidad biológica de reproducirse. Este descubrimiento desencadena una investigación que podría alterar la relación entre humanos y replicantes para siempre. K recibe la orden de investigar el caso más a fondo, lo que lo lleva a seguir una serie de pistas relacionadas con el nacimiento de este niño. A medida que avanza en la investigación, empieza a sospechar que él mismo podría tener una conexión con ese misterio. Uno de sus recuerdos recurrentes es el de un caballo de madera, un objeto que parece estar relacionado con la escena del nacimiento del niño replicante. Este detalle lo hace cuestionar la naturaleza de su propia existencia. La investigación de K lo lleva a descubrir que el bebé nacido de la replicante es una niña y que esa niña aún está viva. Este hallazgo cambia el rumbo de la historia, ya que implica que existe un replicante nacido de forma natural, lo que podría romper todas las reglas establecidas por la sociedad. En este punto, el misterio se vuelve tanto personal como político. A medida que profundiza en la verdad, K conoce a figuras clave en el conflicto. Uno de ellos es Niander Wallace, interpretado por Jared Leto, un poderoso empresario que controla la producción de replicantes en este nuevo mundo. Wallace está obsesionado con la idea de expandir la colonización humana a través de la creación de replicantes capaces de reproducirse. Su interés en el niño nacido de una replicante es puramente estratégico, ya que podría permitirle crear una nueva generación de esclavos biológicos. Wallace envía a su replicante ejecutora, Love, interpretada por Sylvia Hawks, para recuperar toda la información sobre el niño. Love es una figura fría, letal y completamente leal a Wallace, lo que la convierte en una de las principales antagonistas de la historia. Su presencia representa el control absoluto y la obediencia sin emociones. Durante su investigación, K también busca respuestas en el pasado del antiguo Blade Runner Rick Deckard, interpretado por Harrison Ford. Deckard ha estado desaparecido durante décadas y vive oculto en un entorno desolado. K cree que Deckard podría ser la clave para entender el origen del niño replicante, ya que estuvo involucrado con la replicante Rachel, quien fue una figura importante en la primera película. A medida que K une las piezas del rompecabezas, comienza a creer que él mismo podría ser el hijo nacido de la replicante Rachel. Esta posibilidad le da una sensación de identidad única y propósito. Sin embargo, también lo pone en conflicto con su propia naturaleza como replicante diseñado artificialmente. La historia se vuelve una exploración profunda de la identidad y la necesidad de encontrar un significado personal en un mundo confuso. K descubre finalmente que el niño no es él, sino una persona real que creció escondida bajo una identidad protegida. Esa persona resulta ser la doctora Anna Stelline, una especialista en creación de recuerdos para replicantes.
Su trabajo consiste en diseñar memorias artificiales que se implantan en los replicantes para darles una sensación de pasado y estabilidad emocional. Este giro revela que incluso los recuerdos que K considera propios pueden haber sido fabricados. Este descubrimiento destruye la creencia de K sobre su propia identidad especial. Sin embargo, también lo libera de la ilusión de ser el elegido. A partir de este momento, su papel cambia. Ya no busca confirmar su origen, sino proteger la verdad y ayudar a que Descartes se reúna con su hija. El conflicto se intensifica cuando Loeb captura a Descartes para entregarlo a Wallace. Durante el traslado, K interviene y logra rescatarlo después de un enfrentamiento violento. En esta confrontación, K demuestra una evolución importante en su carácter, pasando de ser un agente obediente a tomar decisiones por su cuenta. Después de salvar a Descartes, K lo lleva hacia el lugar donde puede reunirse con su hija. Mientras tanto, K queda gravemente herido tras su enfrentamiento con Loeb. En una escena final cargada de simbolismo, K se recuesta en la nieve mientras observa el mundo en silencio, aceptando su destino. Su viaje personal concluye con la comprensión de que su valor no depende de su origen, sino de sus acciones. Paralelamente, Descartes finalmente se encuentra con su hija, Anna Stellan, interpretada en su versión joven por Carla Juri. El encuentro no es completamente físico, ya que se produce a través de un vidrio protector, pero emocionalmente es muy significativo. Descartes y su hija se reconocen, estableciendo una conexión después de años de separación y sacrificio. La película concluye dejando varias preguntas abiertas, pero cerrando el arco emocional de sus personajes principales. K encuentra su propósito a través del sacrificio, Descartes recupera a su hija, y el mundo sigue siendo incierto y controlado por fuerzas corporativas. El equilibrio entre humanos y replicantes sigue siendo inestable, lo que deja espacio para la interpretación. En términos generales, la trama de Blade Runner 2049 combina elementos de misterio, ciencia ficción y drama filosófico. No es una historia centrada únicamente en la acción, sino en la búsqueda de identidad en un mundo donde la realidad misma puede ser artificial. El viaje de K funciona como hilo conductor para explorar preguntas más grandes sobre la existencia, la memoria y el significado de ser humano en un entorno dominado por la tecnología. Al final, la película no solo cuenta una historia de investigación, sino también una transformación interna. K comienza como un ejecutor obediente y termina como un individuo que toma decisiones propias, incluso cuando esas decisiones implican su propia desaparición. Esta evolución es el núcleo emocional de toda la narrativa y lo que convierte a la película en una experiencia mucho más profunda que una simple historia de ciencia ficción. Uno de los aspectos más interesantes de la actuación de Gosling es su capacidad para comunicar emociones complejas con pequeños gestos. Miradas, pausas y movimientos corporales sustituyen a largos monólogos. En una película donde el silencio es tan importante como el diálogo, su interpretación encaja perfectamente con la dirección de Denis Villeneuve. Gosling no interpreta a un héroe tradicional, sino a un personaje que está aprendiendo qué significa ser humano en un mundo donde incluso la humanidad puede ser artificial. El personaje de Rick Jackard es interpretado por Harrison Ford, quien retoma uno de los papeles más icónicos de su carrera. Descartes es un personaje marcado por el aislamiento, el cansancio emocional y el misterio sobre su propia identidad. Ford interpreta a un hombre que ha vivido décadas en soledad, escondido del mundo y de su pasado. Su actuación es más ruda y emocionalmente cargada que la de Gosling, lo que crea un contraste interesante entre ambos personajes. El trabajo de Harrison Ford en esta película es especialmente significativo porque no intenta repetir exactamente la versión del personaje de la película original, sino mostrar una evolución. Su Descartes es más vulnerable, más humano en su fragilidad y al mismo tiempo más resignado. Hay una mezcla de dureza y dolor que se refleja en su lenguaje corporal y en la forma en que interactúa con el entorno. Su presencia en la película también funciona como puente emocional entre la historia original y la nueva generación de personajes. Otro papel fundamental es el de Niander Wallace, interpretado por Jared Leto. Wallace es un empresario visionario y casi mesiánico que controla la producción de replicantes en este nuevo mundo. Su actuación es deliberadamente extraña, lenta y calculada.
Leto interpreta al personaje como alguien que no pertenece completamente al mundo humano, lo que refuerza la idea de que Wallace está obsesionado con la creación de vida artificial. El trabajo de Jared Leto destaca por su intensidad controlada. Su personaje no necesita grandes explosiones emocionales, sino una presencia inquietante que transmite poder y desapego. Wallace habla de creación y control como si fueran conceptos divinos, lo que añade una dimensión casi religiosa a su interpretación. Aunque su tiempo en pantalla no es tan extenso como el de otros personajes, su impacto es significativo debido a la fuerza de su presencia. Blade Runner 2049 es una película que, incluso después de analizar su historia, personajes, música, efectos visuales y recepción, todavía deja mucho más por explorar. Esto se debe a que no es una obra cerrada o simplemente narrativa, sino un universo audiovisual y filosófico construido con múltiples capas. Cada vez que se revisa, aparecen nuevos detalles, simbólicos, técnicos y temáticos. Por eso, cuando se habla de algo más sobre esta película, en realidad se está hablando de su significado más profundo como experiencia cinematográfica total. Uno de los aspectos más importantes que muchas veces se pasa por alto es su naturaleza como película meditativa. A diferencia de la mayoría de las producciones de ciencia ficción modernas, no está diseñada para avanzar constantemente hacia la acción o la resolución de conflictos. En cambio, está construida como una reflexión visual sobre el tiempo, la identidad y la soledad. El director Denis Villeneuve utiliza el cine como un espacio de contemplación, donde el espectador no solo sigue una historia, sino que habita un mundo. Otro elemento interesante es cómo la película trabaja con la idea del vacío emocional. El protagonista, K, interpretado por Ryan Gosling, es un personaje que comienza sin una identidad clara y que, a lo largo de la historia, intenta llenar ese vacío con significado. Este vacío no es solo narrativo, sino también visual. Los espacios son enormes, silenciosos y muchas veces deshumanizados. La arquitectura del mundo refleja directamente el estado emocional de los personajes. La película también destaca por su uso del simbolismo visual. Elementos como la nieve, la lluvia constante, la luz naranja de los desiertos o los neons fríos de la ciudad no están ahí solo por estética, sino como representaciones emocionales. La nieve, por ejemplo, aparece en momentos clave de transformación y aceptación, mientras que la lluvia representa la persistencia de un mundo que nunca se limpia completamente. Este lenguaje visual convierte la película en una experiencia casi poética. Otro punto poco discutido es la relación entre humanidad y artificialidad. En el universo de la película, la línea entre lo humano y lo artificial no es clara ni absoluta. Los replicantes sienten, sufren y desarrollan identidad, mientras que algunos humanos parecen emocionalmente vacíos o desconectados. Esto invierte la lógica tradicional de la ciencia ficción. El personaje de K representa perfectamente esta ambigüedad. Es artificial, pero su evolución emocional es profundamente humana. También es importante observar el papel de la memoria en la película. Las memorias implantadas no son solo un recurso narrativo, sino una reflexión sobre cómo se construye la identidad humana en general. Incluso en la vida real, los recuerdos no son completamente objetivos. Están filtrados por emociones, interpretaciones y reconstrucciones. La película exagera esta idea hasta el punto de preguntarse si nuestros recuerdos pueden ser fabricados, ¿qué nos hace reales? El trabajo de la inteligencia artificial Joy, interpretada por Ana de Armas, añade otra capa interesante. Joy representa una forma de amor programado, diseñado para adaptarse a las necesidades emocionales del usuario. Sin embargo, la película no la presenta simplemente como falsa o sin valor, sino como una forma de relación que, aunque artificial, puede generar emociones reales en quien la experimenta. Esto abre un debate sobre la autenticidad del sentimiento. El diseño del mundo también es un tema en sí mismo. La película muestra una sociedad donde la tecnología no ha mejorado la vida humana, sino que la ha fragmentado aún más. Las ciudades están llenas de estructuras gigantes, pero vacías de conexión humana real. El mundo exterior es hostil, contaminado y abandonado, mientras que los espacios interiores son fríos y controlados. Esta dualidad refuerza la idea de un futuro donde el progreso tecnológico no garantiza bienestar emocional.
Otro detalle importante es la forma en que la película utiliza el silencio. En muchas escenas, la ausencia de diálogo es tan significativa como la presencia de música o sonido. El silencio no es vacío, sino un espacio donde el espectador puede reflexionar. Esto es parte del estilo de Villeneuve, que entiende el cine como un lenguaje donde lo no dicho es tan importante como lo hablado. La relación entre los personajes principales también puede interpretarse como una reflexión sobre la continuidad generacional. K representa la búsqueda de identidad en el presente. Deckard, interpretado por Harrison Ford, representa el pasado y las consecuencias de decisiones antiguas, mientras que Anna Stellan representa el futuro, ya que su existencia es el resultado de una anomalía biológica que cambia el rumbo del mundo. Esta estructura temporal convierte la historia en algo más amplio que una simple narrativa lineal. También es interesante observar cómo la película trata el concepto de libertad. Los replicantes, aunque artificiales, empiezan a cuestionar su propósito y a buscar autonomía. Sin embargo, esta libertad no es absoluta ni idealizada, está llena de dolor, confusión y sacrificio. La película sugiere que la libertad no es un estado perfecto, sino un proceso difícil que implica pérdida y descubrimiento. En términos de construcción narrativa, la película utiliza una estructura de misterio que se va revelando lentamente. Cada respuesta genera nuevas preguntas, lo que mantiene al espectador en un estado constante de incertidumbre. Este tipo de narración refuerza el tema central de la identidad, ya que el protagonista también está en un proceso de descubrimiento incompleto. El antagonista Niander Wallace, interpretado por Jared Leto, añade una dimensión filosófica adicional. Su visión del mundo está basada en la idea de expansión infinita a través de la creación artificial. Él no ve a los replicantes como seres, sino como herramientas para alcanzar un objetivo mayor. Esto contrasta directamente con la evolución de K, que comienza como herramienta y termina como individuo con agencia moral. Otro aspecto importante es cómo la película utiliza la escala. Muchas escenas muestran personajes pequeños dentro de espacios enormes. Esta relación visual refuerza la sensación de insignificancia individual frente a estructuras de poder gigantescas. Es una forma visual de expresar la soledad existencial. La película también puede interpretarse como una crítica a la idea de creación controlada. Tanto los recuerdos como los seres artificiales son diseñados por sistemas superiores, pero estos sistemas no pueden controlar completamente las consecuencias emocionales de sus creaciones. Esto sugiere que la conciencia, una vez creada, no puede ser completamente programada. En el fondo, la película plantea una pregunta constante: si una vida artificial puede sentir, amar, sufrir y sacrificarse, ¿en qué se diferencia realmente de una vida humana? La respuesta nunca es directa, y eso es lo que hace que la película siga siendo discutida años después de su estreno. Finalmente, lo extra sobre Blade Runner 2049 es precisamente su capacidad de no agotarse. No es una película que se consuma en una sola visión, sino una experiencia que se expande con el tiempo. Su valor no está solo en la historia que cuenta, sino en las preguntas que deja abiertas, en las emociones que genera y en la forma en que transforma la percepción del espectador sobre lo que significa ser humano en un mundo artificial. Después de salvar a Deckard, K lo lleva hacia el lugar donde puede reunirse con su hija. Mientras tanto, K queda gravemente herido tras su enfrentamiento con Luke. En una escena final cargada de simbolismo, K se recuesta en la nieve mientras observa el mundo en silencio, aceptando su destino. Su viaje personal concluye con la comprensión de que su valor no depende de su origen, sino de sus acciones. Paralelamente, Deckard finalmente se encuentra con su hija, Anna Stellan, interpretada en su versión joven por Carla Juri. El encuentro no es completamente físico, ya que se produce a través de un vidrio protector, pero emocionalmente es muy significativo. Deckard y su hija se reconocen, estableciendo una conexión después de años de separación y sacrificio.